Pues aquí estamos, casi a finalizar el año. Dentro de las formaciones que teníamos programadas en la Asociación Española de Documentación Musical, había una de formación en documentación para agrupaciones instrumentales. Y nuestra idea es contar con una de las mejores especialistas que tenemos dentro de la asociación y colgar esos contenidos para que gratuitamente puedan servir a todas las agrupaciones instrumentales de habla hispana, tanto en España como tal vez en otros países de Iberoamérica o en Estados Unidos, a la comunidad hispanohablante y demás. Entonces, para nosotros es un placer en la asociación contar con Margarita Jauma, ¿no? Jauma, Ujú. Sí. Marga Jauma, para los que trabajamos en AEDOM, y brevemente voy a hablaros un poco de su currículum. Marga es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Valencia, licenciada en Documentación y máster en Gestión Cultural por la Universidad Politécnica de Valencia y además cursó estudios hasta grado medio en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia en las especialidades de flauta y canto. Ha trabajado en diversas bibliotecas públicas y escolares del Ayuntamiento de Valencia y en el Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana. Además, ha desempeñado funciones como documentalista en proyectos culturales, destacando especialmente su participación en el proyecto La Música a la Llum del Instituto Valenciano de Cultura. Es uno de los grandes proyectos de patrimonio de banda en España y está dedicado este proyecto a la recuperación del patrimonio musical, como digo, de banda. Desde 2019 ocupa el puesto de técnico documentalista en el Palau de la Música de Valencia, de Congresos y Orquesta de Valencia, donde se dedica principalmente a tareas relacionadas con el archivo musical. Entonces es un placer para la Junta Directiva contar contigo, Marga, y bueno, le damos paso a esta sesión que seguro que va a ser muy interesante. Luego hablaré yo con ella brevemente por abrir un poco el diálogo y luego finalmente cualquier pregunta que pueda haber, os daremos el correo de la asociación para que se le pueda hacer preguntas a ella o a otros miembros de la comisión de archivos de orquesta. Pues un placer, Marga. Bien, hola a todos, bienvenidos a esta formación de gestión de documentación musical en agrupaciones instrumentales. Comenzaré con la definición de un archivo musical, que son lugares destinados a la conservación, organización y gestión de todos los documentos generados por una determinada institución cultural. Estos archivos son gestionados por bibliotecas, conservatorios, auditorios, orquestas u otras agrupaciones instrumentales y son esenciales para la investigación académica, el aprendizaje musical y la interpretación histórica. Un archivo musical puede conservar muchos tipos de documentación, como vemos, partituras, grabaciones sonoras, programas de mano, cartelería, instrumentos musicales, material didáctico, publicaciones periódicas, monografías, fotografías o incluso expedientes administrativos. Esas colecciones desempeñan un papel esencial en la preservación del patrimonio musical y cultural y en el funcionamiento diario de instituciones musicales. A continuación, nos centraremos en los archivos de agrupaciones musicales, ya sean orquestas, grupos de cámara, coros o bandas, y señalaremos sus particularidades. En primer lugar, los archivos de agrupaciones musicales se distinguen de los archivos tradicionales y definidos por la disciplina de la archivística por su función, ya que un archivo, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 59, lo define como los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su autorización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa, cosa que los archivos de agrupaciones musicales no cumplen porque su función no es la de conservar los documentos generados en el ejercicio de sus actividades, sino la de adquirir, preparar, catalogar y conservar una colección de partituras con la finalidad de ser interpretadas por dicha agrupación. Es decir, estos archivos, perdón, se asemejan más a una biblioteca que a un archivo histórico, ya que la documentación, en este caso partituras, están en constante uso y consulta por sus usuarios, que son los músicos. No obstante, dentro de este tipo de archivos podríamos encontrar un fondo patrimonial por el valor histórico que tengan los manuscritos conservados en él y que pueden ser de especial interés para la investigación de musicólogos. Es por esto que el perfil del archivero musical es diferente al de un archivero o bibliotecario tradicional,
ya que sus funciones deben atender a criterios especiales y no existe una formación reglada para este tipo de puesto. El archivero musical clasifica, cataloga y prepara partituras en diferentes formatos, encargándose de la adquisición o el alquiler del material necesario para la agrupación instrumental. Asesora a músicos y directores sobre ediciones, arreglos o versiones disponibles y apoya investigaciones sobre repertorios históricos o específicos. Transcribe en partes de orquestas las anotaciones indicadas por el director y los concertinos. Elabora las plantillas de cada obra para informar a los demás departamentos, asegurando la correcta preparación del concierto. También distribuye y recoge las partituras utilizadas en los ensayos y conciertos, garantizando su adecuado manejo y organización. Crea y gestiona bases de datos necesarias para mantener actualizada toda la información relacionada con el archivo y, en algunos casos, colabora con el Departamento de Publicaciones para confeccionar los programas de mano, además de gestionarlos y conservarlos en su archivo. En definitiva, el archivero musical combina conocimientos de teoría y notación con habilidades organizativas y manejo de herramientas digitales para catalogar y conservar partituras. Es un miembro esencial en agrupaciones musicales, actuando como enlace entre el patrimonio documental y la práctica interpretativa. A continuación, pasaremos a la parte práctica del trabajo de un archivero musical, que parte de un programa para la interpretación de un concierto, como vemos aquí, y, o de una temporada completa hasta su ejecución en el concierto. Como cuando empezamos a preparar un repertorio y disponemos de una amplia colección, deberemos comprobar si ya disponemos de este material en nuestro archivo. Además, es esencial verificar con el director o solista del concierto cuál es la versión que se interpretará. Y a continuación debemos localizar el material y conocer la manera de adquirirlo. Para esto se pueden utilizar diferentes herramientas de consulta, desde catálogos de autores y editoriales a herramientas online como son el Daniels Orchestra Music Online Tool, que es una plataforma por suscripción que ofrece información sobre obras de música orquestal como compositores, duraciones, instrumentaciones y ediciones disponibles. Sinfonia, que facilita la búsqueda de obras y ediciones, además de servir de intermediario para alquilar y gestionar partituras de múltiples editoriales. Atril, que es una base de datos diseñada para reunir información detallada sobre obras de música sinfónica y lírica creadas en España. Este proyecto nació dentro de AEDOM y proporciona datos sobre obras, compositores, editores y plantillas orquestales. También The Wine Repertory Project es una base de datos colaborativa que recopila información sobre repertorio para banda de viento. Ofrece detalles sobre obras, compositores e instrumentaciones. Earsense es otra base de datos especializada en música de cámara que incluye información sobre obras, compositores y grabaciones. La famosa IMSLP, que es una biblioteca digital colaborativa que ofrece acceso gratuito a partituras de dominio público y grabaciones. No obstante, es importante tener en cuenta que algunas obras disponibles en esta plataforma pueden no cumplir con la normativa de derechos de autor en nuestro país, aunque sí lo hagan en otros, lo que requiere precaución al utilizarlas. Encoda es una amplia biblioteca digital que funciona como un servicio de suscripción y es una buena fuente de consulta de material y plantillas instrumentales. Existen otras plataformas como son Music Notes, Score Exchange y Sheet Music Plus. También podemos acudir a las bibliotecas especializadas de conservatorios, centros de documentación, además de los archivos de las orquestas de cada ciudad que cuentan con un repertorio específico que refleja las obras de los compositores locales. Es aquí donde me gustaría mencionar a la Comisión de Orquestas de AEDOM, de la que formo parte, que es una red de profesionales magnífica donde apoyarse y realizar consultas sobre materiales, recibir asesoría sobre ediciones o pedir material de forma urgente para solventar cualquier imprevisto. Una plantilla instrumental o estadillo es un documento que detalla los instrumentos requeridos para interpretar una obra musical. Este recurso es fundamental para planificar ensayos y conciertos, ya que permite a los directores, músicos y gestores coordinar el personal y los recursos necesarios para la ejecución de una obra. Leer un estadillo de instrumentación es sencillo si se comprende su estructura. Los instrumentos están listados, como podemos ver,
por familias y siguiendo la disposición orquestal. Podemos ver las maderas, flauta, oboe, clarinete, fagot, metales, corno, trompeta, trombón, tuba y la percusión, timbal más el número de percusionistas. Y seguidamente la cuerda. En el ejemplo que muestro a continuación, podemos ver que, por ejemplo, las ampliaciones se indican entre corchetes. Aquí serían, por ejemplo, 3 flautas y la tercera tocaría también el pícolo, ya que cuando un músico toca más de un instrumento se indica con una barra. Y el detalle de la percusión, que iría al final, donde veríamos seed drum, bass drum y cimbal, plato y platillos. Además, la cuerda también iría aquí señalada, serían 14 violines primeros, 12 violines segundos, 10 violas, 8 violonchelos y 6 contrabajos. Para obtener información sobre plantillas instrumentales, podemos consultar las herramientas vistas en el punto anterior. En pantalla podemos ver las instrumentaciones em, que he mostrado en el programa del principio de la presentación. Bien, podemos ver la información que ofrece el catálogo de Daniels de cada obra: compositor, título, la instrumentación, la duración de la obra y también indica algunos instrumentos especiales, como aquí, por ejemplo, sería un saxo soprano opcional. Y también incluye comentarios específicos para la interpretación de cada obra y la editorial donde está publicado. En el caso de la marcha burlesca de Manuel Palau sería la Unión Musical Española. Y bueno, y lo mismo para cada ejemplo, también los movimientos de cada composición. En cuanto a las abreviaturas que podemos ver, no existe un listado estándar, lo que resta agilidad en la lectura de algunos estadillos. Es de especial utilidad el publicado en la página de Daniels o el listado de abreviaturas y traducción de instrumentos de Busy and Hacks, una de las grandes editoriales de música. No obstante, es muy importante comprobar la instrumentación con las partes de la partitura del director. En muchas ocasiones, la edición incluye un estadillo o listado de instrumentos en la contraportada, para verificar que es correcta la información consultada con anterioridad a tener el material en nuestro archivo. Bien, cuando nos disponemos a trabajar en un repertorio, ya sea para un concierto, grabación o cualquier actividad musical, es crucial tener una comprensión sólida de las leyes de propiedad intelectual que afectan a las obras seleccionadas. Esto no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también respeta los derechos de los creadores y permite acceder al material de manera adecuada. A continuación, desarrollamos los aspectos clave a tener en cuenta. En primer lugar, debemos identificar a los titulares de derechos, que consiste en determinar quién posee los derechos de cada obra del repertorio, incluyendo autores, herederos, editores, productores y entidades de gestión colectiva. En el caso de los compositores, si el autor está vivo o la obra aún no ha pasado a dominio público, es probable que los derechos patrimoniales sigan vigentes. La duración del derecho de autor abarca la vida del autor y se extiende 70 años después de su fallecimiento. Sin embargo, en el caso de los autores que fallecieron antes de 1987, el plazo se amplía a 80 años en España. La ley que regula los derechos sobre obras literarias, artísticas y científicas en España, incluyendo la duración de los derechos y el dominio público, es el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Además, es importante tener en cuenta el copyright, que protege las obras a nivel internacional, las licencias Creative Commons, que permiten a los autores otorgar diferentes niveles de permiso para el uso y distribución de sus creaciones. En cuanto a los arreglistas, los arreglos musicales también son obras protegidas, si aportan una originalidad significativa. Aunque el compositor original haya fallecido y su obra esté en dominio público, un arreglo reciente requerirá permiso del arreglista. Y los editores
La mayoría de las partituras publicadas están protegidas por derechos de edición, que cubren la disposición específica del material, anotaciones y revisiones. Cada editor decide cómo poner el material a disposición del público, ya sea a través de la venta o el alquiler. El estatus legal de una obra condiciona cómo y dónde se puede obtener el material. Si la obra está en dominio público, se puede usar libremente. Sin embargo, hay que verificar si la edición específica utilizada está protegida por derechos de autor y de edición, perdón. Si una obra está protegida por derechos de autor, es necesario obtener el material de fuentes autorizadas, como editoriales musicales reconocidas o mediante licencias específicas gestionadas por entidades que administran los derechos de autor. Estas licencias son otorgadas por empresas que representan editoriales musicales, las cuales proporcionan el material a través de un sistema de alquiler temporal, que más adelante veremos en qué consiste. Además, estas entidades se encargan de gestionar licencias de gran derecho, de sincronización para uso en medios audiovisuales, permisos para realizar arreglos o adaptaciones y licencias para reimpresiones de las partituras. Bien, utilizar fuentes legales y autorizadas garantiza no solo el cumplimiento de las leyes, sino también la calidad del material. Las partituras obtenidas de editoriales ofrecen fidelidad al original, ya que son versiones cuidadosamente revisadas y anotadas, actualizaciones autorizadas con correcciones o adiciones hechas con el permiso del autor o sus representantes, y evitan los problemas legales por usar fuentes ilegales que pueden conducir a sanciones, además de afectar la profesionalidad del intérprete o la institución. Una vez tengamos el material necesario para preparar un programa musical, el siguiente paso es organizarlo y gestionarlo adecuadamente, distinguiendo el tipo de adquisición que hemos realizado. Esto es importante ya que la manera de proceder varía dependiendo de si el material ha sido adquirido de manera permanente o si el material de alquiler debe ser devuelto a los editores. A continuación detallamos los pasos a seguir. Si hemos comprado partituras físicas o descargado versiones digitales, como en PDF, partituras en formato MIDI o Music XML, estas pasarán a formar parte de nuestro archivo. Esto significa que tenemos derecho a conservarlas de manera indefinida y a usarlas para futuros proyectos, ensayos o interpretaciones. Mientras que si se trata de material alquilado, generalmente para orquestas, coros u otros conjuntos grandes, debemos revisar las condiciones, tarifas y plazos de alquiler, establecidos por el editor o la empresa proveedora. Es importante llevar un registro detallado del material alquilado, asegurándose de que todo el material necesario para los ensayos y las representaciones está disponible y completo. Si se trata de partituras físicas, se debe comprobar que no falten páginas o que no haya daños. Para partituras digitales es recomendable asegurarse de que el formato y la calidad del archivo sean adecuados para la interpretación. Al finalizar el uso del material alquilado, es necesario devolverlo dentro del plazo acordado. Esto implica devolver las partituras físicas en el estado en el que fueron entregadas. O, en el caso de los archivos digitales, asegurarse de que no se haya hecho un uso no autorizado del archivo, como la copia o distribución no permitida. Además de la devolución del material, algunas licencias de alquiler pueden incluir permisos para realizar adaptaciones, arreglos o sincronización con otros medios. En este caso es importante asegurarse de que dichas licencias sean respetadas y que no se exceden los límites establecidos. En resumen, el material adquirido se convierte en parte de nuestra colección y no requiere devolución, lo que nos permite usarlo según lo deseado, siempre respetando los derechos de autor. Y mientras que el alquiler está limitado en el tiempo y requiere que el material se devuelva en el estado en el que se entregó. Otro punto importante en esta parte de la preparación del material es tener en cuenta las indicaciones del director, concertino o solista, ya que el archivero será el responsable de transcribirlas en las partichelas de los músicos. Las partes de cuerda requieren especial atención, pues es necesario copiar y revisar los arcos para que coincidan en todo el quinteto de cuerda, asegurando así un ensayo eficiente y sin interrupciones innecesarias. Los arcos son indicaciones escritas que señalan cómo deben manejarse los movimientos del arco del instrumento de cuerda para interpretar una obra. Estas marcas determinan la dirección y estilo del movimiento
del arco sobre las cuerdas, lo que afecta al sonido, la articulación y la expresividad de la interpretación. Como podemos observar, esto sería un arco bajo y esto sería un arco arriba. Más otras indicaciones del concertino de la orquesta en este caso. Bien, además es muy importante guardar copias de estas indicaciones y arcos en nuestro archivo para futuras interpretaciones. La ordenación es esencial para la posterior recuperación del material que forma la colección de un archivo musical de partituras, ya que mediante el método escogido por el archivero se asegurará su uso en el futuro. Los métodos de ordenación dependen del criterio utilizado. En el método alfabético se utilizan las letras del alfabeto como criterio de ordenación. En el caso de los nombres personales se anteponen los apellidos. Y para una pequeña colección física de partituras puede funcionar, pero no para un gran fondo, ya que acabará creando problemas de espacio. Pero sí que es el método recomendado para la conservación en formato digital. El método numérico o alfanumérico es un sistema de organización que asigna un número o una combinación de letras y números a cada partitura, facilitando su clasificación y localización dentro de un archivo físico o digital. Es el del uso más extendido por su facilidad en el manejo de cajas físicas y posterior recuperación. El método topográfico es un sistema de organización basado en la ubicación física de las partituras dentro de un archivo. En este sistema, las partituras se asignan a una posición específica identificada mediante un código que refleja la ubicación dentro del archivo, como el estante, la sección o el compartimento. Es útil para las partituras de un gran tamaño que no pueden conservarse en archivadores o baldas de tamaño estándar. En el método temático se ordenan los documentos por estilos musicales. Este es un sistema bastante extendido en asociaciones musicales como bandas que tienen su archivo separado por música sinfónica, pasodobles o marchas, por ejemplo. Es fundamental contar con una base de datos asociada a la ordenación del archivo para gestionar y recuperar eficientemente las obras de nuestro fondo documental. Esta herramienta nos permite registrar información relevante de cada obra en nuestra colección, como el compositor, título, duración, plantilla instrumental, edición y signatura. Además, facilita la posterior búsqueda de obras y su vinculación con otras bases de datos, como por ejemplo de conciertos, prensa o grabaciones. Existen diversas soluciones informáticas diseñadas para este propósito, como son Access, OPAS o FileMaker, que ofrecen flexibilidad y funcionalidad adaptadas a necesidades de cada archivo. En cuanto a las condiciones de conservación, en primer lugar, es fundamental seleccionar adecuadamente la ubicación del archivo, teniendo en cuenta las principales pautas de conservación preventiva y las actividades relacionadas con la institución. La correcta conservación de los documentos requiere, además de unas instalaciones y mobiliario adecuados, la adopción de determinadas medidas para controlar diversos factores que pueden afectar a la integridad del fondo, como son ambientales, biológicos, catástrofes naturales, el factor humano o incluso la degradación de los documentos digitales. Uno de los principales problemas es el exceso de humedad. Para evitar sus efectos nocivos es necesario la instalación de aparatos que permitan controlar el nivel de humedad. Recomendado para documentos en papel es el resultante de combinar entre 45 y 65% de humedad relativa y una temperatura media de 17 y 18 grados centígrados. En todo caso, nunca inferior a los 15 grados ni superior a los 21. En el caso de los soportes ópticos, como en los documentos audiovisuales, será la combinación de 35-45% de humedad relativa y 16 y 20 grados, lo que supone la posibilidad de su conservación en el mismo lugar que las partituras. Se debe descartar para la zona del depósito del archivo la iluminación natural, siendo preferible la iluminación artificial, que no sobrepase los valores entre 50 y 100 luxes. Para combatir los factores biológicos será necesario la limpieza regular del archivo, desinfectación y desinfección de los documentos y el hermetismo de acceso al fondo documental. Para prevenir la pérdida de información digital es necesario implementar estrategias de preservación y promover consensos internacionales sobre su conservación y difusión. Bien, es fundamental organizar las partituras de manera adecuada, ya sea en formato físico, en archivadores y carpetas especiales libres de ácido, en el caso de ser material histórico, para evitar su deterioro,
y sin utilizar grapas o gomas elásticas que con el paso del tiempo dañan los documentos. O digital, en formato PDF, Music XML o MIDI, en carpetas en el ordenador, en plataformas de almacenamiento en la nube, y nombrarlas de una manera estándar y recuperable. Para las partituras digitales se recomienda realizar copias de seguridad periódicas para evitar pérdidas de material valioso. Para la preparación de las partituras, ya sea en formato físico o digital, es conveniente tener en cuenta los pasos de página para garantizar que el músico pueda interpretar la obra de manera cómoda y fluida. Por lo general, los pasos de página se encuentran a la derecha, coincidiendo con las páginas pares, pero siempre se debe revisar. Y también tener en cuenta las ediciones con páginas desplegables que evitan que el músico tenga que pasar la página en pasajes en los que no es posible. Existen muchas herramientas en el mercado que facilitan la labor de preparación de partituras. A continuación veremos algunos ejemplos. Para la edición de PDFs existen aplicaciones como PDF Exchange Editor, PDF Complete, I Love PDF o Nitro. El software de notación musical es una herramienta utilizada por compositores, arreglistas y músicos para crear, editar y compartir partituras musicales de manera digital. Las más utilizadas son Sibelius de la empresa Avid, que es compatible con plataformas Windows y MacOS. Esta aplicación de pago soporta varios formatos de música para su creación y exportación, como son SIB, que es su formato nativo de Sibelius, Music XML para intercambio de partituras entre distintos programas de notación, MIDI para exportar partituras como archivos de audio o PDF para exportar partituras como PDFs ideales para la impresión. MuseScore es un software gratuito y de código abierto con soporte para importación y exportación de archivos en diversos formatos, Music XML, MIDI y PDF, y es compatible con todas las plataformas y aplicaciones móviles. Por último, Forescore es una aplicación de pago para dispositivos iOS y soporta principalmente los formatos PDF para partituras, imágenes, archivos de audio o también MIDI. La ePartitura es una plataforma digital que facilita la creación, la distribución y acceso a partituras musicales de manera electrónica. Algunas de las funcionalidades comunes en estas plataformas de ePartitura incluyen visualización en línea, edición y anotación, acceso a partituras compartidas y también integración con otros dispositivos. Las más utilizadas son Encoda, que es una plataforma digital de suscripción que ofrece acceso a una amplia biblioteca de partituras, donde los usuarios pueden ver, anotar y reproducir partituras desde dispositivos móviles y ordenadores. Está disponible para iOS, Android y web y es una buena fuente de consulta de material e instrumentaciones, como hemos visto, ya que su acceso es instantáneo y contiene material tanto de venta como de alquiler. Blackbinder es una aplicación diseñada para facilitar la gestión y lectura de partituras. Destaca el Rolling Score System, que permite avanzar la partitura según el tempo del intérprete mediante un scroll automatizado, sin paginación y que permite que el músico no utilice un pedal. Actualmente la aplicación está disponible solo para iOS. Y por último, Newthik es una plataforma de partituras digitales que permite gestionar y organizar partituras, compartirlas y realizar anotaciones en tiempo real. Está disponible para iOS y web. El software de gestión de orquestas y conjuntos permiten facilitar la administración y coordinación de actividades relacionadas con agrupaciones musicales desde una misma plataforma, donde se pueden gestionar partituras, agendas, reserva de salas o comunicación entre miembros. Algunos ejemplos de ellos son los que aparecen aquí: OPAS, Glissando y Toy Toy Toy. En conclusión, los archivos musicales de agrupaciones instrumentales desempeñan un papel esencial en la conservación, organización y gestión de los materiales necesarios para la interpretación musical. A diferencia de los archivos tradicionales, cuyo objetivo principal es preservar documentos históricos o administrativos, los archivos musicales están enfocados en el uso activo de las partituras y otros recursos musicales por parte de los músicos.
Esto implica un enfoque dinámico y especializado en catalogación, conservación y distribución de partituras y materiales relacionados, lo que requiere un perfil profesional único para los archiveros musicales. Estos profesionales no solo manejan conocimientos técnicos de la notación musical, sino que también deben poseer habilidades organizativas y tecnológicas para mantener actualizada la colección. En definitiva, los archivos de agrupaciones instrumentales son fundamentales tanto para el desarrollo de la práctica interpretativa contemporánea como para la preservación de valiosos fondos patrimoniales que enriquecen la investigación académica y cultural. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues el resumen ha sido estupendo, vamos, qué forma de clarificar la profesión, yo creo que tan sintética, ha estado fenomenal. Y yo creo que seguro que para los aficionados o para la gente que quiera entrar en este mundo les puede servir de muchísimo. A mí ya habíamos pactado alguna pregunta, pero se me acaba de Ujú. ocurrir una. Y ¿tú crees que todas las nuevas capacidades que pueda tener la inteligencia artificial facilitará esta labor? Del archivero musical te refieres. Yo creo que no, que de momento no se puede suplir con Mm. inteligencia artificial. Yo creo que puede Porque ser una herramienta más, ¿verdad? sí, exacto. Puede servirnos a lo mejor para, como herramienta para facilitar alguna de las tareas. Sí, Y yo creo que se pueden hacer prompts y tal en algún futuro que nos pueden ayudar, yo creo que a nuestra labor profesional. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, pero quería saber la opinión así como archivera sí, sí. de orquesta. De hecho, hemos hecho alguna prueba y ni siquiera un programa de un concierto lo puede hacer bien. Es necesaria el factor humano. ¿Y tú crees que actualmente en España tenemos preservada adecuadamente la documentación en los grupos? O sea, yo supongo que en orquestas y demás sí, pero lo que son grupos de cámara y tal, ¿tú crees que todo el material que generan, tanto el papel como el sonoro de sus grabaciones y tal, crees que se está preservando adecuadamente para el futuro? Pues mira, pienso que cada agrupación musical, dependiendo de sus recursos y la formación y conciencia de sus responsables, sobre todo, preservan la documentación como mejor pueden. Pero está claro que la documentación en papel es como la más sencilla de conocer sus condiciones y se tiene un mayor acceso a ellas, pero en el caso de los registros sonoros y audiovisuales, los formatos y condiciones para su custodia son muy especiales y ponen en riesgo su conservación a largo plazo. Sí. Y supongo que es una labor que hacéis habitualmente en las orquestas, ¿no? Sí, bueno, en el caso del Palau sí, porque conservamos todo tipo de documentación que se genera en nuestro auditorio. En el caso de otras orquestas solo conservan partituras. ¿Y Sí. sabes si MOLA, que es la asociación internacional, aunque nosotros AEDOM somos YAML, que es la Ujú. Asociación Internacional de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación de Música, MOLA es más vuestra asociación internacional como archiveros de orquesta? ¿Sabes si tienen algún proyecto a nivel internacional de preservación de documentación? ¿Están coordinados de alguna forma? Que yo sepa, no, yo he visto muchos recursos en su web, pero no, creo que no hay ningún programa de conservación. Lo tendría Vale. que consultar con mis compañeros, de todas formas. Yo creo que desde AEDOM sí que debemos en un Mm, futuro, hay proyectos como el de la música La Llum, que para banda, bueno, en Valencia ha sido yo creo que es un punto de inicio estupendo, ¿no? Y que mm. puede ser punto de referencia a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que sí, que poco a poco la conciencia de la preservación de la documentación, porque lo que hoy es actual, pues será histórico en un futuro y la importancia de, pues esos grupos que vayan desapareciendo, que tienen una trayectoria, si no tienen forma de gestionar toda la documentación interesante que han generado, se puede ir a centros especializados como el que tenéis allí en Valencia, Mm. ¿no? En el Instituto Valenciano de Cultura o en el Centro de Documentación de Música de Andalucía o otros, ¿no? Que sepan que hay opciones y que hay instituciones en España, o Eresbil, en el Archivo Vasco de la Música, que sepan que se pueden preservar a largo plazo cuando desaparezcan esas formaciones y si han tenido una valía o una pervivencia nacional e internacional interesante. Sí. Y bueno, animar a quien nos vea aquí y allá a que se asocie
Mm. a la asociación, que tiene muchas ventajas, como acceder a contenidos más privados, que este es público, también porque yo creo que es interesante que se sepa cuál es vuestra profesión, Marga. Y nada, decirle a quien nos vea ahora y en un futuro que pueden remitir sus preguntas o cuestiones o cualquier duda que tengan sobre la labor de la documentación musical en España a nuestro correo, que está accesible en nuestra página web. En un buscador pongan AEDOM, Asociación Española de Documentación Musical, y podrán acceder a nuestro correo. Y por nuestra parte, pues agradecerte, Marga, enormemente esta actualización y puesta a punto de los contenidos. Y bueno, y seguro que nos seguiremos viendo en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.